Pará un minutito, porque hace un rato pasó algo importante en el Parlamento. Sí. Hablaron diputados, hablaron senadores, entre ellos Martín Lustó, que está en línea escuchándonos. Martín, ¿cómo te va? Facundo Pastor en la red. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por estos minutos. ¿Escuchaste lo que decía recién el subsecretario de Políticas Universitarias? ¿Se está generando entre el radicalismo universitario y el kirchnerismo una unidad política? ¿Es esta la búsqueda? Me parece que está muy equivocado el secretario. Hoy tuvimos una conferencia de prensa en diputados donde vos podías ver senadores y diputados del PRO, de Innovación Federal, de Hacemos Coalición Federal, radicales, socialistas, de la coalición cívica. Esos eran los espacios que estaban. Y todos dijimos que era muy importante la ley que se acababa de aprobar en términos del financiamiento universitario y explicamos por qué. Yo creo que el presidente cometería un error muy grande vetándola porque no es plata y es algo muy importante y la sociedad ya se lo dijo. Claro. Y somos muchos de distintos partidos, porque me parece que acá lo que está en juego es otra cosa. Yo cuando recién escuchaba el audio, es como que en cada oportunidad que tienen es una excusa distinta para atacar las universidades públicas. ¿No? La verdad, primero era un tema de mentir acerca de si tenían el dinero para los gastos de funcionamiento o no. ¿No? Hasta que las universidades no podían pagar la luz, no podían pagar el agua, no podían pagar abrir las puertas, la limpieza. Pero primero fue eso, ¿sí? Después es que en la educación pública se adoctrina. Después el tema de cómo se gasta. Ahora es un tema que supuestamente convoca políticamente a través de todo el arco político. Y sí, te digo, hay gente del PRO hasta kirchneristas. Bueno, hasta propio Martín Libertario, ¿no? Que no les cae bien. Hubo gente que incluso lo votó a Milei, quizás no sé si libertarios, pero gente que fue en el balotaje para esa opción, que no le gustó nada el tema de la universidad pública, de la educación pública en general, ¿no? Pero está claro, y eso creo que fue la marcha pasada. Me parece que el gobierno vuelve a cometer un error, otra vez mintiendo, con muchos temas y encontrando siempre una excusa. Vos fíjate que el gobierno no convoca a debatir la universidad. Claro. No es que dice, bueno, tengamos un debate más profundo acerca de la educación universitaria. ¿Dónde? Si querés, vamos a ver qué hacemos con los repetidores, con los extranjeros, con los posgrados, si se arancela, si hay cupos, si hay becas para orientaciones específicas, si hay carreras más cortas. Esa no es la discusión. La discusión es de financiar y asfixiar a las universidades. ¿Y cuál es tu hipótesis, Martín? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Por qué harían? Digo, a ver, yo quiero tratar de entender qué es lo que está pasando. Porque claramente hay mucha gente enojada con esto y claramente esto erosionó y por primera vez de alguna manera hizo trastabillar al gobierno y de ahí, de aquella marcha universitaria para acá, trastabilló bastantes veces. Ahora, ¿para qué lo hacen? Pero yo creo que hay un tema de interés ideológico. Es un presidente que dice que en la educación pública se adoctrina. Es un presidente que quiso transformar la educación poniendo vouchers. Es un presidente que desfinanció el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, pero a la clase media le dio unas becas. ¿Entendés? Hay una orientación y una visión acerca de lo que no debe ser la educación pública. Y la verdad, ¿vos estudiaste en la universidad? Sí, no pública. Bueno, no pública. Pero apuesto a la educación pública por mis hijos, por ejemplo. Sí, pero además, digo, no sé, yo te puedo poner, no sé, mi suegra, la mamá de Carla. La mamá de Carla vino de Italia, de un pueblito recontra pobre en Sicilia. Llegó a la Argentina, fue a Salta, ¿sí? Y los padres de ella trabajaban en el mercado central de fruta de Salta. Ella fue la primer profesional de su familia, se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba. En el momento en que se recibió, dejó la ciudadanía italiana y abrazó la Argentina en agradecimiento. La primera profesional de su familia. ¿Cuántos hay de esos? No. Es decir, muchos. Y algunos pueden pagar educación privada, pero la enorme mayoría de la Argentina no. Y la única manera de soñar en cambiar tu historia familiar para siempre, porque vos pensás, de pobre en Italia, pobre en Salta,
hasta que, producto de su propia educación, le puede dar algo distinto a sus hijos. Cambió la historia, no de su generación, de la siguiente, y de la siguiente, y de la de mi hijo también. Ahora, Martín, a ver, sintetizo la idea que estás bajando, que es interesante, que es que la educación pública, la primaria, la secundaria, la universidad, tiene que ver con la identidad de la historia de la Argentina. Tiene que ver con la identidad de la historia de la Argentina, pero además tiene que ver con saltos cualitativos, con un inmenso cambio en la calidad de vida de las trayectorias familiares, de todo tu árbol genealógico. En un momento, producto de que existe una universidad pública que te educa, hay alguien de una familia en donde mi padre es el primer profesional de mi familia. Sí. Entonces digo, y ese nos puede dar a los demás un cambio para siempre, no por 10 minutos, no por 20. Lo que cambia es tu vida y la de las siguientes generaciones. Entonces, cuando vos mirás, todos podrían haber pagado una universidad privada, no sé, ahora acabamos de terminar de pagar impuestos, ¿sí? Viene personal, ganancia, la declaración. El cierre. Te lo hace la universidad pública. Vos estás ahora en estudio de televisión, el edificio de radio, el edificio, ¿dónde está? ¿Quién lo hizo? Un arquitecto, un ingeniero. Y por ahí ayer te atendió un médico y el odontólogo, nada, es eso. Y contra eso se está atentando, porque lo que hace el gobierno es desfinanciar, insisto, no tiene ganas de debatir acerca de cómo se mejora. Lo que encuentra es siempre una excusa distinta por la cual la emprende contra las universidades públicas. Claro, ¿vos crees que hay cosas por debatir respecto a la educación pública? Y el gobierno no da esa discusión. Pero claro, ¿cómo no? Yo creo que todo está por debatirse en la Argentina, porque nosotros no tenemos un Estado que funcione, ¿no? Entonces, el Estado te hace viajar mal, el Estado te genera inflación, el Estado te hace que te sientas inseguro y que te afecte cuando llegas a tu casa o a la mañana cuando salís, piense que te van a robar, que tu hijo o tu hija cuando sale a la noche no sabe qué le puede pasar. El Estado te hace que el hospital no esté en condiciones. Bueno, está claro que está todo por debatirse en la Argentina. Ahora, me parece que con todo lo que hay para mejorar, inclusive en el ámbito universitario, el balance de las universidades públicas es inmensamente positivo. No lo digo yo, lo dicen los rankings del mundo exterior, no de la Argentina, que dicen, por ejemplo, que la UBA es una de las mejores 100 universidades del mundo. En el mundo hay 20.000 universidades. Quiere decir que la UBA, si vos agarras 200, es la mejor entre 200. Bueno, imagínate si tuviéramos el mejor PAMI entre 200, el mejor sistema jubilatorio entre 200, las mejores autopistas entre 200. Nada, seríamos una potencia. Senador, perdón. Acá hay un... Acá Robertino Sánchez Flecha. ¿Qué hace, Robertino? ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Me interesa ir concretamente un argumento del gobierno, un argumento que sí dan, aunque no especifican demasiado, en relación a su rechazo a esta normativa, anclados en el tema fiscal de no quiero que altere el equilibrio fiscal, y dicen textual: no especifica la ley, lo ha dicho Adorni, lo ha dicho Milei, no especifica la ley de dónde saldrían los fondos para este presupuesto universitario. ¿Qué respuesta dan ustedes ante este planteo del gobierno? Que la ley no especifica... Que vuelve a ser mentira, Robertino. Vamos por partes. Déjame que te lo explique. Primero, Milei arregló con Massa en su momento no tener presupuesto. Quiere decir que vos, ¿qué pasó con eso? Vos tuviste después 250% de inflación. Entonces el presupuesto prorrogado del año anterior te decía, vos tenés 100. Cuando ves cuánto estás recaudando 350. Entonces, vos, por ejemplo, diste aumento a los empleados estatales y a los empleados universitarios les diste 20% menos de aumento que los estatales. Perdieron 20% más de poder adquisitivo que el resto de los trabajadores estatales. Entonces yo te digo, ¿de dónde salió la plata para subirle al resto de los trabajadores estatales? Del presupuesto. Claro. ¿De dónde debería salir para subirle a las universidades? Del presupuesto. Claro. De la misma manera que del presupuesto salieron los 100.000 millones de pesos que mandaste a la CIDE, o cuando comprás aviones, o cuando comprás gas pimienta, ¿sí? Después, por otro lado, yo di un debate con la ley bases y el paquete fiscal y dije, adentro del paquete fiscal y la ley bases tienen que estar la recomposición de las jubilaciones y la actualización de los gastos de las universidades. Porque el gobierno en ese momento decidió bajarle impuestos a los más ricos. Entre los más ricos, decidió bajarle a las empresas, ¿sí? Darles estabilidad a los más ricos de los más ricos por 15 años, a las empresas por 30 años, a las empresas más grandes. También decidió que no le cobra a los que blanquean. Estamos viendo, ¿no? El blanqueo debe llevar, no sé, 25.000 millones de dólares de exteriorización. Yo propuse en la ley base, cobrémosle 10% al que blanquea más de 200.000 dólares. Bueno, 25.000 millones, ¿sí?
por 10% son 2.500 millones de dólares. La actualización requerida por las universidades son 600 millones de dólares. Entonces, no tienen ganas de encontrar la plata, así como tienen ganas de encontrarla para otra cosa. Pero pone Martín en jaque realmente el mantra del gobierno del déficit fiscal. 0,14 del PBI. Por eso. 0,14 del PBI, ¿cómo va a poner eso en riesgo el equilibrio fiscal? Pero entonces vuelvo con esa pregunta casi como una obsesión. Clara. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque me parece que hay un tema ideológico. Ya lo dijo Milei en campaña y lo ha repetido muchas veces. Él cree que todo tipo de que el Estado no tiene que dar educación. Lo ha dicho. Y que en las universidades públicas se adoctrina, a pesar de que es el único lugar donde vos podés encontrar cátedras de distinto tipo y color. Absolutamente. Aparte, gran parte del gabinete de Milei que coincide, el propio Sturzenegger es de la educación pública, si no me equivoco. Sí, claro. Mondino de la educación pública. El Sturzenegger de la Universidad Nacional de La Plata. Toto Caputo también. es de la UBA. Álvarez no es profesor en la UBA. Sí. El secretario de Política Universitaria no es profesor en la UBA. Claro. Entonces, ¿él adoctrina? Y no lo sé. Sturzenegger, que enseñó en La Plata, ¿adoctrina? Y no lo sé. Bueno, pero por eso lo que ves a través del tiempo es que el gobierno cambia de argumento todo el tiempo, utiliza una excusa diferente, pero lo único que hace es asfixiar a las universidades, y la sociedad ya demostró, insisto, una de las pocas cosas que te da el Estado argentino para soñar con un cambio definitivo en la vida de todo de tu vida familiar, en tu linaje, tus descendientes, es si alguien de tu familia un día puede acceder a la educación universitaria. Eso es lo que quieren romper, y me parece claro, por eso se moviliza la sociedad, y por eso, y una cosa más, y por eso es que desde todo el arco político hay preocupación, no desde un espacio, inclusive entre los libertarios. Habrá libertarios, obviamente, frente a un presidente que si decís algo distinto y sos periodista, te castiga, te dice que sos el sobrado, que si sos un artista te dice que sos depósito, si sos un opositor te dice que sos kirchnerista, si sos... Bueno, habla obviamente libertarios, ¿sí? Que les gustaría decir algo, pero no lo dicen. Martín, por último, ustedes, ¿Milei los está acercando al kirchnerismo? No, yo de hace rato estoy parado en un lugar que yo creo que voy a usar una analogía un poco vieja, pero el desarrollo es como el Scrabble, es como jugar al Scrabble. Agregar valor agregado es como jugar al Scrabble. Las consonantes te las da el Estado y las vocales te la pone el sector privado. Las dos cosas, si una la rompes, la otra no funciona. Yo vengo diciendo esto hace mucho tiempo, igual que he hablado en contra del déficit fiscal muchas veces. Ustedes me han escuchado hacer campaña en la ciudad explicando por qué la ciudad gasta mal la plata y tiene prioridades equivocadas. Siempre digo lo mismo. Ahora, yo puedo estar de acuerdo, ¿sí? Y lo estoy, con que tenemos que ordenar el Estado, porque un Estado desordenado te desordena la economía y una economía desordenada te desordena la vida cotidiana. Pero vos no podés ordenar el Estado a costo de romper cosas fundamentales en el presente y en el futuro. La educación universitaria, la educación en general es una... Yo no le escuché al presidente, fue a hablar del presupuesto, no dijo una sola palabra de la educación. Una sola palabra. Entonces es evidente que en su matriz mental el tema educación no entra. Y para un montón de nosotros nos parece que es un tema vital y fundamental para la Argentina. No solamente para la igualdad, que lo es, sino para el desarrollo. Las universidades nacionales no solamente forman 2 millones de chicos, de jóvenes de grado, tienen otros 200.000 de posgrado. Hay 35.000 estudiantes en colegios universitarios. ¿Qué son los colegios? Bueno, el Nacional Buenos Aires y el Pellegrini son los más conocidos acá, yo fui a uno, pero después tenés el Montserrat en Córdoba, tenés en Tucumán, tenés en Mendoza, colegios universitarios, tenés en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenés el Montserrat, acá en la ciudad de Buenos Aires el Pellegrini, el Central en Mendoza, el sí, hay uno, Tucumán, hay uno en Escobar, hay uno de agronomía, claro. O sea, y además de eso, y tampoco la educación pública es la UBA, Martín, nada más. No, bueno, yo he dado charlas a lo largo y ancho de la Argentina en todas las universidades nacionales. No sé, he ido a la Universidad Nacional de Cuyo, he ido a la de Córdoba, he ido a la de La Plata, he ido a la del Litoral, a la de Catamarca, a la del Comahue, a la UTN, a la de Salta. Nada.
igual que los hospitales universitarios, donde se atiende gente que no se podría atender en otro lugar. El otro día lo escuchaba justo en televisión a Javier Calvo, que contó casi hasta las lágrimas que en el hospital, que creo que era el Español, al padre le iban a amputar la pierna y él se asustó, obviamente, y se lo llevó al hospital de clínicas, le salvaron la pierna. Claro. Igual que la ciencia en la Argentina, la ciencia básica se hace, la mitad como mínimo en la Argentina se hace en las universidades. Martín, gracias por estos minutos. ¿Marchás mañana entonces? Obviamente que marcho. Voy a apoyar el reclamo de toda la sociedad en un tema que es fundamental para la Argentina y que el gobierno tiene en jaque desde hace mucho tiempo por una cuestión ideológica y de capricho del presidente. Bien. Gracias, Martín. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias. Martín Lustó, senador nacional de la Argentina.